sino que también entender cuáles son los caminos para llegar a ello. Y es en este sentido que sabemos y creemos que las estrategias de anticipación son las estrategias que nos pueden llevar efectivamente a poder alcanzar niveles de innovación que sean mucho más disruptivos, esta tan anhelada innovación transformacional. Y para eso vamos a comenzar entonces el seminario de hoy con la exposición que nos va a hacer Alejandro Pantoja, pero a la vez de la experiencia que tenemos sabemos que no basta solo con tener una estrategia muy bien definida, no basta solo con tener todos los recursos, no basta solo con tener y con contar con las metodologías adecuadas, sino que muchas veces, y tristemente hemos visto que hay muchos proyectos que se caen porque no tenemos las capacidades necesarias para poder llevarlas, no tenemos las capacidades necesarias para poder afrontar el cambio. Y es en este tema que nuestros amigos de Connective Intelligence son expertos, ¿verdad? Tenemos a Deborah Yan, que es VP de Client Experience and Growth en Connective Intelligence, y Brett Richard, que es Founder and President at Connective Intelligence. Y luego de que Alejandro nos pueda dar una semillita para poder ir entendiendo cómo son las estrategias de anticipación, y sobre todo romper paradigmas y entender que una estrategia de anticipación y hablar de escenarios futuros no es tener una bola de cristal, tampoco es hablar de ciencia ficción, sino que es simplemente saber observar qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno y poder anticiparnos a ello. Y esto es algo que nos va a llevar a poder liderar en innovación. Y junto con esto, ¿qué tan preparados estamos nosotros? Acá me gusta mucho como lo dicen nuestros amigos de Connective Intelligence, el readiness to growth. ¿Qué tan listos estamos efectivamente para poder crecer? Y acá ellos nos van a incorporar un concepto que es bastante innovador de por sí, y no es solo hablar del mindset que nosotros tenemos como personas, con nuestros equipos, el liderazgo, que eso es muy importante, es necesario tenerlo, pero a la vez, ¿cuál es el mindset de nuestra organización? Y qué tan habilitados estamos para poder efectivamente conectar la acción con la visión que tenemos de innovación. Así es que en estas charlas del día de hoy vamos a poder conectar todos estos aspectos, y vamos a comenzar entonces con Alejandro, que nos va a hacer una charla respecto a cómo empezar a incorporar las estrategias de anticipación en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos. Voy a comenzar de inmediato. Lo que vamos a ver es una introducción hacia la anticipación, ¿no? Cómo surfear la incertidumbre a partir de involucrar la anticipación como parte de la estrategia. A medida que buscamos tener claridad en el contexto en el que estamos, en medio de las consecuencias de la pandemia a nivel global, particularmente en Chile y en otros países, estallidos sociales, está claro que estos impactos nos tomaron por sorpresa, ¿no? Llegaron y irrumpieron en nuestra cotidianeidad, aparentemente sin ninguna preparación para enfrentar una crisis global de esta naturaleza. Sin embargo, todos los signos de esta emergencia sanitaria estaban allí. Los científicos lo tenían muy claro, los datos estaban disponibles, ¿no? Tenemos del 2007 paper escritos por científicos que ya venían investigando sobre la dieta basada en murciélagos de parte de la población en Asia y la posibilidad o el peligro que conlleva esto para un virus de coronavirus a nivel pandémico. Por lo tanto, el fracaso de esto tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos, las organizaciones, las empresas, los individuos, de imaginarnos y sumergirnos completamente en un potencial futuro como este, ¿ya? Y eso que significa provocar una acción en el presente. Y eso tiene que ver con estructurar la anticipación como parte de la estrategia de nosotros como individuos, organizaciones y países. Estamos en un concepto que habla Alvin Toffler como un shock de futuro, un future shock, que es en el fondo estar viviendo demasiado cambio en un periodo demasiado corto de tiempo, ¿no? El futuro está arribando muy tempranamente hacia nuestras sociedades. Esto lógicamente lo podemos atribuir a una tasa acelerada de crecimiento exponencial de la tecnología. Vemos que al principio podían pasar siglos entre una gran disrupción tecnológica y otra, pero hoy día tenemos que año a año van apareciendo ciertas disrupciones, unas más disruptivas que otras, por cierto, que van provocando cambios en los otros niveles de la humanidad en el fondo.
El cambio tecnológico va acelerando a su vez el cambio en los individuos, en la sociedad, en los negocios, en las políticas públicas, más lento, por cierto. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es una tasa acelerada de cambio. Tenemos una transformación demográfica y social, nuevos valores, migraciones provocadas por el cambio climático, o sea, tenemos una transformación climática que está rondeando todos estos procesos de transformación política, transformaciones de los negocios y, por supuesto, transformaciones tecnológicas. Aquí hay un elemento importante que entender, que es donde está el problema desde el punto de vista de las organizaciones y los individuos, que es que hay una brecha de percepción entre la realidad de esa curva de cambio y la creencia que tenemos sobre esos cambios. Esa brecha de percepción finalmente lo que va determinando es cuánto awareness tienes de los cambios que están ocurriendo en tu entorno y de si estás habilitado en el fondo para reconocer cuáles de esos cambios van a impactar dentro de tu industria o de la sociedad. Llamémosles entornos VUCA, llamémosles entornos Tuna, llamémosles entornos CCC, que cualquiera de estos ámbitos dentro de la literatura es más conocido el entorno VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos. Básicamente es para referirnos a lo mismo, a un contexto de cambio general, a un entorno que se va transformando. A mí me gusta el concepto de tiempos postnormales o post-normal times, que finalmente es lo que tenemos. Estamos en un periodo intermedio, una transición, donde las viejas ortodoxias de paradigmas, digamos, anteriores, están muriendo, pero las nuevas ortodoxias, los nuevos dogmas de un paradigma que viene, todavía no han nacido. Por lo tanto, estamos en un tiempo turbulento, una era de transición, sin la confianza de poder regresar a esos viejos dogmas que nos tenían tranquilos, y tampoco de que el futuro que venga es un futuro deseable, alcanzable, sostenible. Dentro de todo este contexto, lo relevante es que las organizaciones deben ser ambidiestras, ¿no? Deben manejar la explotación de su modelo de negocios actual o la manera en que hemos vivido hasta ahora y que nos ha resultado, pero no podemos dejar de hacer una exploración, ¿no? Estas dos capacidades de la organización, de explotar el modelo de negocio actual, pero estar explorando tanto en un corto plazo, mediano plazo, como en un largo plazo, el entorno para no morir. El cambio es inevitable, la innovación no lo es. Nos encontramos con sistemas políticos basados en filosofías del siglo XVIII, dirigidos con sistemas administrativos del siglo XIX, construidos sobre tecnologías del siglo XX, intentando enfrentar los retos del siglo XXI. ¿Ya? Esa es nuestra realidad como organizaciones, esa es nuestra realidad como individuos dentro de una sociedad. Y aquí es importante que esta mirada de la anticipación es lo fundamental para establecer y crear organizaciones que sean future-proof, ¿no? Organizaciones que sean a prueba de futuros. El gran problema es que no sabemos qué es el futuro, cómo es el futuro, ni cuándo es el futuro. El futuro que tenemos en nuestra cabeza es el que nos plantea Microsoft en sus videos, digamos que prospectan un futuro tecnológico de look glassy, ¿no? Como todo vidrio, pantallas táctiles por todos lados. ¿O es el que nos plantea la ciudad del futuro de Google que está construyendo en Toronto, en Canadá, ¿no? En Canadá. ¿Es esa ciudad del futuro? ¿Es esta mirada distópica de Black Mirror como serie de ficción? ¿O es la que nos plantea el cine, la ciencia ficción con la ciudad de Wakanda u otros imaginarios que nos crean? Lo cierto es que ninguno de esos es y todos ellos pueden ser, porque no hay un solo futuro, y menos uno correcto y predefinido. Por lo tanto, es más preciso hablar de alternativas de futuros, futuros en plural. Y eso es lo que nosotros, la capacidad de anticipación tiene que ver con construir, visualizar, envisionar en el fondo, estas alternativas de futuros posibles que puedan llegar y arribar hacia nuestro entorno. El futuro no existe y no se puede predecir, por lo tanto aquí una habilidad clave es la capacidad de imaginar en la organización.
imaginar los futuros, porque los futuros solo pueden ser imaginados. Estos futuros son tan amplios, hay tantas alternativas que podrían ser desde las más locas y menos tangibles, como aquellas que nos plantea el cine, la ciencia ficción, en este gran, la circunferencia más externa, o aquellas plausibles que tenemos ciertos grados de información y podemos analizar hacia adelante ciertas tendencias de que cierta tecnología, ciertos valores están emergiendo y por lo tanto esos podrían llegar a darse al futuro, o un futuro altamente probable, como decir que la inteligencia artificial o la robotización de los procesos va a instalarse en las empresas. Eso es como altamente probable, no hay mucha adivinación dentro de eso ni mucha anticipación. O aquel escenario que deseo, el escenario que es el que yo quiero, el que me plantea a mí un desafío y el que me encantaría, en el fondo, plantearme a mí como organización, como individuo, sociedad. Y eso lo podemos estructurar entre futuros cercanos, intermedios, lejanos. Todas esas alternativas están para ayudarnos a nosotros como organización a visualizar escenarios que puedan llegar a impactar en nuestra industria. Como decía, no hay solamente un futuro, sino un espectro completo de futuros probables que dependen de muchas posibilidades y que van a depender principalmente de las decisiones que tomemos. El objetivo es dar forma a nuestro cerebro, ¿no? Y a los planes estratégicos para que sean más flexibles frente a la inevitabilidad del futuro y ante la incertidumbre que plantea el no tener claro cuál es el que pueda llegar. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay un amplio espectro y aquí en el fondo parte de esta charla y el cómo nosotros elaboramos esto es desde la unión entre todas las herramientas de Future Thinking, el foresight estratégico, la planificación, planeación, con el Design Thinking, la mirada que tiene que ver con la co-creación, con la materialización, con el trabajo en equipos en torno a usar la creatividad para estructurar innovación. Uniendo estos dos aspectos es que nos permite, desde la mirada del Design Thinking, que hoy día lo que hace es investigar un entorno inmediato, los problemas, los dolores de tus clientes o de las personas, entenderlos profundamente, qué es lo que está pasando a nivel cotidiano, y desde ahí estructurar una propuesta de innovación que calce, ¿no es cierto?, que se escape un poco del esquema y el core del negocio quizá, pero aquí lo unimos con el Future Thinking, que implica estudiar, ¿no es cierto?, levantar información, awareness sobre no solo el contexto inmediato, sino cómo se vienen dando ciertos procesos de cambio sociales, tecnológicos, que los vamos a ver más adelante, y que podrían llegar a estructurar escenarios futuros si es que siguieran comportándose de la manera que se comportan. Y desde ahí diseñar e innovar para un escenario futuro posible. La gracia de esto es que es construir narrativas, es co-crear transdisciplinarmente y que esos futuros, esos escenarios los materialicemos para volverlos experienciales y traerlos hacia el presente. Porque lo que nos interesa no es generar un producto hacia el futuro y desde ahí ver qué es lo que nos puede ocurrir, sino es cómo entregamos información a la organización actualmente para tomar decisiones, para prepararnos ante un escenario que puede ser negativo o para empujar a un escenario que deseamos. Básicamente, en términos generales, este proceso implica 4 etapas. Es como resumiendo bien el tema. 1, escanear muy bien el entorno. 2, visionar escenarios, esas alternativas de escenarios que podamos construir. 3, prototipar conceptos, que es parte de la materialización, porque la materialización te permite discutir y preparar y accionar a la organización, lógicamente. Dentro del escaneo tenemos que identificar qué cambios tienen lugar en nuestro entorno. El awareness sobre lo que está ocurriendo es lo más relevante. Cuando hablamos de transformación digital, en realidad lo que estamos haciendo es agregarle tecnología habilitantes o incluso cambios organizacionales a la organización, pero estamos perdiendo que en realidad lo que hay que ver es la transformación del entorno, la transformación de la sociedad. Y eso nos permite reconocer señales emergentes, señales débiles, tendencias que ya están relativamente instaladas y drivers de cambio que nos permitan anticipar los cambios en el core, la adyacencia o la periferia de nuestra organización. Básicamente esto implica reconocer qué nuevos cambios políticos, qué cambios normativos legales están habiendo, qué cambios sociales, demográficos, valóricos, qué cambios tecnológicos, lógicamente que a veces es el más palpable,
qué cambios económicos, nuevas estructuras económicas, nuevos modelos de negocio y, lógicamente, qué cambios ambientales. La gran ola de cambio hoy día está provocada por el cambio climático y cómo eso nos impacta a nosotros. Eso nos rodea y no podemos perder la vista. Las grandes megatendencias globales es la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria, el cambio climático y la robótica y la inteligencia artificial. Sin embargo, desde ahí podemos ir bajando hacia distintos contextos, cambios sociales, cambios demográficos, migraciones, feminismo. Pasamos de estos grandes metarrelatos que tenían que ver con el comunismo, con el socialismo o el neoliberalismo, a llegar a estos microrelatos que tienen que ver con los animalismos, el feminismo, el veganismo y otras, ¿no? Y todos estos van generando, sin duda, impactos y que en el fondo lo que implica es reconocer cómo estas pequeñas cosas, estas ya están instaladas, ¿no? Pero hay pequeñas cosas que hoy día las vemos como outsiders de la sociedad que podrían llegar a convertirse en algún minuto en un elemento instalado. Por ejemplo, hoy día en un supermercado encontramos productos para veganos, cosa impensable hace 10, 15 años atrás. Los veganos más bien eran unos outsiders sociales, unos locos, que la verdad es que conocer a uno era un caso. Hoy día les aseguro que a una distancia de un nivel tenemos familiares o amigos que son veganos. Luego de reconocer este entorno, este awareness, lo que tenemos que hacer es armar estos escenarios. Esta es parte también fundamental. Tenemos que construir esas alternativas de escenario. Tenemos que armar estos relatos, estas narrativas que nos permitan sumergirnos en ese escenario futuro. Hay distintas alternativas para hacerlo. Ahí están los arquetipos de James Dutter, que en el fondo estructura 4 escenarios, uno de cómo estamos hoy día y eso si siguiera dándose hacia el futuro, pensando en 5, 10, 20, 30, 50 años más, o un escenario de colapso, como que se vuelva todo negativo y que nuestro entorno cambie profundamente de manera negativa, un escenario más bien distópico, o disciplinado. En el fondo esto va hacia un escenario negativo, pero tomamos acción, ¿no? Tomamos ciertas decisiones que nos permite cambiar ese rumbo, o un escenario transformador en el que decidimos que las cosas están mal, que no pueden seguir continuando así, y por lo tanto tomamos decisiones mucho más transformadoras a nivel sistémico que generan un cambio profundo. Otra alternativa es trabajar por 2 variables de incertidumbre. Esto todo lo podemos ver, nosotros vamos a realizar talleres hacia adelante, esto hay que ponerlo en práctica, lógicamente. Pero, por ejemplo, acá tenemos 4 escenarios generados por 2 incertidumbres claves. Una es de si las decisiones se toman, que el foco es global o es local, o si la gobernanza, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político es bottom-up o top-down. Y eso te permite estructurar, por ejemplo, 4 tipos de sociedades distintas a partir de esos cruces. O en el entorno más inmediato, que desde el coronavirus, ¿no? Si es que una incertidumbre sobre si hay medicamento o no, si hay vacuna o no, y por otro lado, si es que la enfermedad sigue creciendo o va declinando. Y eso te permite construir 4 escenarios, como lo hizo la Universidad de Cambridge el año pasado, en mayo del 2020, donde estructuró 4 escenarios posibles, preparándose para un escenario positivo, el Rapid Recovery, que en el fondo es que iba a haber una solución relativamente inmediata y que por lo tanto iban a poder volver a hacer clases, a realizar docencias y a tornar a los laboratorios para la investigación alrededor de septiembre, agosto del 2020 mismo. Hasta, por otro extremo, para no entrar en la explicación de los otros dos, el Global Gloom, que en el fondo es decir, ¿sabes qué? El virus va a estar instalado, va a ser difícil controlarlo y no vamos a tener vacunas en el corto plazo y por lo tanto nos vamos a preparar como universidad para, inclusive el 2021 completo, estar en un escenario de lockdown. U otros tipos de escenarios como este que construyó THL, visualizando la logística del futuro al 2050. Aquí podemos ver 3 escenarios que estructuran estos átomos, tienen elementos, conceptos que son parte de este levantamiento que se hace en el escaneo, donde podemos decir, mira, hay una mirada sustentable, pero también hay otro tipo de información que apunta más hacia una tecnologización de todos los procesos y que podría llevar a otro tipo de problemas, y por lo tanto tienen 5 escenarios en los cuales están preparando a la organización
para poder, para anticipar y que no los pille, digamos, los desprevenidos. Desde la incorporación de tecnología, la producción distribuida. Recuerden que esto, DHL es una empresa de logística, por lo tanto, desde la economía, la globalización o la no globalización, la producción de los productos en determinados clústeres de producción a hacerlo distribuido, todo eso impacta en el negocio y por lo tanto tienen que prepararse. Y eso se estructura en una narrativa, en un relato. Luego, ya como llegando hacia el final, es importante entender que tenemos la construcción de prototipos, ¿no? Crear prototipos que nos permitan materializar, construir estos artefactos del futuro para poder abrir discusiones en el presente y entender cómo esto nos puede llegar a impactar como organización. IKEA realizó una exploración en el Future Living Lab en torno a los espacios móviles, entendiendo que los vehículos en algún momento van a manejarse solos y por lo tanto se constituyen como nuevos espacios para poder crear e innovar, y ahí queda cómo podría actuar dentro de ello. O abrir discusiones en torno a las políticas públicas. Este es un dispositivo que entra en el marco de las tendencias en que las personas mayores ya no quieren ir a vivir a un asilo y quieren morir tranquilos en su propio hogar, además de la aprobación de una ley de eutanasia, y por lo tanto, es decir, ok, materialicemos esa política pública, esas leyes, y veamos cuáles son las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias de ello. Y tenemos este dispositivo en el fondo que podría tener cada adulto mayor y que le permita decidir cuándo morir con una solución letal disponible, con ciertos pasos de autenticación, y por lo tanto esta persona podría morir cuando él quisiera. O esta exploración que hicimos en taller integrado en la Universidad del Desarrollo en torno a todo el cambio de alimentación, la necesidad de cambiar nuestras proteínas porque son poco sustentables, el tema de la carne, y por lo tanto es explorar el desarrollo de un producto que nos permita criar insectos en nuestro hogar y poder desde ahí desarrollar productos derivados. O en una tendencia, también un ejercicio hecho en el seminario de diseño crítico, donde se explora la participación de los menores de edad, en el mundo político. Ya estamos viendo voces que levantan de por qué los menores de 16, 15 años no pueden participar en las decisiones del país, y por lo tanto aquí se estructura una mirada sobre, por ejemplo, una feria escolar de partidos políticos que, así como las universidades realizan ferias para que los estudiantes puedan reconocer las universidades, imagínense estos partidos políticos tratando de reclutar en los colegios a jóvenes que quieran participar dentro de ellos, y además una propuesta de estos partidos políticos que ya se escapan de estos macro relatos que hablamos. Y por último, llevar a la acción, ¿no? Es que esto nos debe permitir articular un plan estratégico, una hoja de ruta, detallando los recursos, las capacidades necesarias, las acciones que vamos a tomar para preparar a nuestra organización para los diferentes escenarios que hemos levantado. O sea, ¿qué podemos ver hoy? ¿Qué podría pasar en el futuro en esta construcción de escenarios? ¿Hacia dónde iremos? ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Dónde queremos ir? El escenario deseable. Y luego, por último, ¿qué haremos desde hoy para prepararnos para eso? Anticipar significa preparar a las organizaciones para enfrentar futuros potenciales. Por lo tanto, implica cambiar una mirada de corto plazo a una de largo plazo. Y las empresas, en la evidencia de un estudio de McKinsey, Standard & Poor's, las empresas que tienen esta mirada de largo plazo tienen un 36% más de earnings, un 47% más de revenue y 7 billones de market de capitalización versus aquellas que tienen una mirada estratégica de corto plazo. Y en otro estudio de Rohrbeck habla que las empresas preparadas al futuro superan un promedio de un 33% de rentabilidad, es decir, una mirada a largo plazo además impacta en el negocio fuertemente desde el punto de vista de los resultados. Para ello, y voy cerrando, es clave inspeccionar nuestras creencias, dejar de lado el sesgo del presente, el present bias. No podemos anticipar futuros si es que miramos el contexto desde nuestra realidad de hoy día, y por lo tanto tenemos que suspender los dogmas y las ortodoxias que traemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esta introducción a lo que son las estrategias de anticipación.
hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y muchas formas que nos hacen pensar bastante. Y hay algo bien interesante de los escenarios futuros, y es que muchas veces nos incomodan, ¿verdad? No, nos hacen creer, puede ser esto no posible. Hay una sensación de incomodidad con esto, pero si lo pensamos cada vez que algo nuevo surge en el mercado, genera una incomodidad, ¿verdad? Genera cuestiones, genera preguntas, genera debates. Sin embargo, eso no detiene que ocurra y eso no detiene que en unos años más eso pase a ser parte de nuestra normalidad. Entonces es una invitación muy importante a poder mirar. Esta frase final que dijo Alejandro de romper el present bias es absolutamente vital. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos efectivamente preparar nuestra mente para romper el present bias? ¿Cuál es el mindset que tenemos como para organizar, como una organización, como ya les adelantaba? Y acá es donde nuestros amigos de Connective Intelligence, Débora y Brett, son expertos en este tema y no solo son expertos en saber cómo hacerlo, sino que tienen herramientas muy concretas que nos pueden ayudar a que esto efectivamente podamos medirlo, a tener diagnósticos reales de cuál es nuestro estado de preparación para poder asumir los cambios y para poder tener éxito con el desarrollo de las estrategias de anticipación. Y esto, recordarlo, reforzarlo, es clave que todo el conocimiento, que toda la estrategia, que todos los presupuestos que tengamos como empresa vayan acompañados de las capacidades para poder efectivamente llevarlos a cabo. Así es que ahora vamos a dejar con ustedes a Débora y a Brett. Les recuerdo que tienen para la interpretación, así es que pueden entrar a la sala de español y van a escuchar todo lo que Débora y todo lo que Brett nos están contando en idioma español. Débora, te dejo la pantalla para que nos puedas presentar. Thank you so much. Muchísimas gracias. ¿Me pueden oír todos? ¿Bien? Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Yo quiero agradecer a todos Your day to join us. I also want to thank our partners para poder estar aquí y también agradecer a Alejandro y a Natalia por permitirme estar acá o permitirnos estar aquí. Tenemos una expresión que es tratar entonces un juego para ustedes y nosotros estamos trayendo el mejor juego que tengamos de la A1, de la A2, de la A3. Queremos entonces poder estar totalmente alineados con todo lo que podamos entregarles. Muchísimas gracias por esta presentación, Alejandro. Yo creo que fue muy clara y la verdad es que voy a reforzar algunos de los mensajes que tú entregaste acerca de la importancia de poder ser capaces de adaptarse de manera positiva cuando estabas hablando de la adaptación del corto plazo hacia el largo plazo. Creo que hay un cambio ahí que es requerido y vamos a hablar entonces acerca de esto en términos de la adaptabilidad. También nosotros ocupamos este cuestionario brasilero también, que tiene que ver con la adaptabilidad y que tiene que ver con la resiliencia y también con la realidad que nosotros estamos evidenciando hoy día en el mundo para poder estar más enfocados hacia el futuro. Y esto que requiere, por supuesto, que también éxito, pero también mucho aprendizaje. Entonces, en vez de decir fracaso, vamos a decir aprendizajes. Y quiero entonces contarles que sí, la resiliencia es parte de nuestra conversación. Y por supuesto que es una manera también de minar, digamos, sabemos lo que está sucediendo con COVID, no vamos a hablar de esto mucho porque ha habido mucho cambio, muchos desafíos, también hay volatilidades, incertidumbres, complejidades, ambigüedades, y por lo tanto que vamos a ver entonces aquí en Canadá estamos tratando con la tercera ola ya, creo que también en Latinoamérica, por lo tanto continuamos, tenemos estos estresores externos que requieren resiliencia y también adaptarse positivamente. Así que vemos entonces cuál sería el trazo de la resiliencia. Lo primero que tendríamos que ver entonces es con la resiliencia, digamos que tiene 4 fases y podríamos recordar que la supervivencia hace un año atrás, después donde no podíamos llegar con nada, teníamos que estar con mascarillas, etcétera. Y esto es tratar de responder, es decir, entonces estamos tratando de calmarnos para sobrevivir.
Y después viene una segunda etapa, que es adaptarse. Y de alguna manera el reconocimiento que, bueno, aquí se va a quedar esto durante un tiempo, tengo que empezar a cambiar la manera en que puedo colaborar, comunicarme y saber cómo estoy trabajando, desde dónde trabajo, con quién trabajo, para poder hacer adaptaciones y poder servir a mis clientes y también entonces ser un líder y servir a mis empleados. Y después llegamos a la recuperación, incluso tiene que ver con la adaptación, que es algo muy importante aquí. Entonces vamos de la supervivencia hacia la recuperación. La próxima diapositiva, por favor. Hablamos de la adaptabilidad en términos de la resiliencia, pero también acerca de este medio ambiente externo, digamos, de que habló Alejandro, pero también entonces ver la otra parte de la moneda, que son los estresores internos, que nosotros, si nos miramos entonces en un espejo, ¿qué es lo que impide que nosotros lleguemos a nuestro sueño? ¿Qué nos impide? Y a veces somos nosotros mismos, es decir, son nuestra idea de cambiar o de caer, digamos, en lo negativo y no tener entonces estos desafíos que tienen que ver con nuestras propias creencias en nosotros mismos. Es que si escuchamos este término, yo debería ver, digamos, es decir, no deberíamos hablar del debería solamente en mí, sino que también en otros, es decir, de qué manera yo puedo avanzar, cómo puedo aprender a partir de aquí, cómo lo veo como oportunidad y cómo lo puedo ver entonces como una oportunidad que crezca. Por lo tanto, tenemos estresores internos y externos, pero también en la resiliencia también entonces tenemos esta awareness, ¿eh? Es decir, la resiliencia tiene que ver con esta awareness, con la conciencia, con la agilidad y con la conexión. Entonces, al llevarlo esto muy rápidamente hacia los componentes que nosotros vemos en la resiliencia, si es que pensamos entonces de cómo podemos gestionar nuestras emociones, manejarlas, hay que hacer algo para adaptarse, es decir, a lo mejor no están trabajando en nuestro favor estas emociones, por lo tanto, el estrés, la ansiedad, podríamos tratar de llevarlo a un estrés positivo, es decir, podemos remarcar todo esto y entregar entonces de qué manera evitamos el caer. Hay una línea importante, digamos, incluso también ahora en el COVID, digamos, y por supuesto que la adaptabilidad es uno de estos estresores de la resiliencia, es decir, esto es lo más, creo que es el más importante con el que tendríamos que ser resiliente, que como un predictor de la resiliencia, que significa que podemos manejar las emociones de una manera constructiva y positiva, también nuestros pensamientos de una manera constructiva y también nuestras elecciones, nuestras acciones de una manera positiva y constructiva. La próxima, por favor. Por lo tanto, sí que vemos esto, entonces, estos principios que tienen tres partes dentro de este modelo, vemos entonces que en el awareness podemos en la regulación emocional, que es no solamente es una cosa específica para mí, sino que no estamos diseñándola solamente conmigo, sino que estoy colaborando con los otros, con los internos, con los externos, personas que pueden tener una percepción distinta. Por lo tanto, la conexión es una parte muy importante, pero también tenemos que ver la adaptabilidad, porque por supuesto que está debajo la adaptabilidad, la agilidad. Es decir, asegurarnos de que uno puede ser adaptado o se puede adaptar positivamente y por supuesto que también parte de esto integra también la ingenuidad. Entonces tenemos que generar la posibilidad de dar soluciones creativas, si es que nosotros queremos pensar en no solamente en esta transformación de nuestros productos y servicios transformacionalmente, sino que para el futuro también. Es decir, hay una tendencia dual aquí, por lo tanto vamos a proteger lo que tenemos hoy en día, digamos, de modo de que dar una innovación incremental, pero también algo que puede ser muy disruptivo hacia el futuro. Por lo tanto, necesitamos esta agilidad y podemos definirlo entonces con la disponibilidad de poder adaptar nuestra conducta y nuestro enfoque para estos cambios, sea externo o sea un problema general. Y por supuesto que hay que proceder de manera positiva. Yo quiero ver esto rápidamente, empezando entonces con sus creencias, sus valores, sus experiencias de vida. A lo mejor ustedes están
familiarizados esto como un iceberg, donde vemos algo por arriba del agua, pero lo mayor está por debajo del agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la superficie? Es una pequeña porción de todo el hielo. Realmente, entonces, mucho más grande por debajo. Y no solamente, entonces, no es solamente importante ver lo de abajo, sino que también lo de arriba, porque nos da señales de cómo podemos adoptarnos. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son nuestras creencias, nuestros valores, nuestras experiencias de vida, qué es lo que está pensando hoy día, cuáles son sus pensamientos, sus protocolos de pensamiento. Es decir, todo esto va tomando forma en lo invisible, en lo intangible, pero lo que queremos ver entonces es de qué manera usted está utilizando sus valores, cómo está entonces manejando estas elecciones para lograr acciones, llevarlas a acciones, como estamos hablando hoy día, hacia un enfoque futuro y llegar a resultados y que estén protegiendo realmente nuestra organización, no solamente en el corto plazo para sobrevivir, sino que para adaptarse y para recuperar posteriormente y seguir entonces luchando. Yo me he estado enfocando en nuestra compañía no, a la adaptabilidad, a la agilidad, la conexión, la conciencia, esta awareness a un nivel organizacional e individual. Yo me he estado enfocando en lo individual en esta parte, digamos, y después Brett va a hablar del otro. Pero yo quería hablar que la adaptación positiva, digamos, ser más resiliente, es que uno puede ver entonces con una visión de futuro, ¿qué podríamos hacer para poder entonces ver o ayudar a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros empleados? Obviamente que nos está confrontando con el cambio en este mundo tan cambiante y hay que comunicar, comunicar, comunicar para todo el mundo, de modo de ser transparentes, ser honestos y transparentes y que la gente siempre esté informada, aunque no tengamos las respuestas, diciendo que no y decir, no tengo las respuestas, pero estoy trabajando en ello y compartir, por supuesto, qué es lo que han hecho. Nuestras historias de éxito, nuestros aprendizajes, por lo tanto, podemos modelar entonces esta cultura donde uno puede ser abierto, uno puede ser entonces muy benefactor y porque estamos viviendo en momentos muy locos. Yo quería terminar con una diapositiva más, por favor, si es que podemos llegar a esta otra, la final. Gracias. No, son dos más, la verdad. Y esta es una diapositiva para poder entonces acerca del estrés nuestro performance, ¿no? Cuando tenemos estos estresores positivos, que vamos entonces de los negativos, donde vemos el ausentismo, y queremos entonces llegar entonces a nuestro performance, a nuestra conducta, efectivamente, donde no estamos sobrepasados, sobrecargados, ¿no? No tengamos tantas actividades en que efectivamente hagamos explotar nuestra cabeza. Tenemos que estar balanceados en el centro. Y esto entonces, estos son algunos tips que les puedo dar que voy a compartir entonces ahora. Muy rápidamente quiero pasar por aquí porque no tenemos tiempo, pero creo que esta organización Panasonic es muy importante, digamos, en el Norteamérica. Si es que ustedes, y me pregunto, ¿no? Si es que ustedes también han podido tener claro este concepto que tiene que ver entonces de ver entonces cuál es la ingenuidad, cómo nos podemos adaptar. Nosotros desde el 2012 se presentó la pregunta de qué pasaría si es que nosotros podemos llegar a un fitness studio, a nuestra casa. Si es que nosotros entonces tuviésemos el feeling de todas estas personas que tenemos en un gimnasio y lo llevamos a nuestra casa. ¿Y qué pasaría si es que podemos integrar entonces el hardware, el software, es decir, los contenidos, el marketing, los aparatos, la música, todas estas cosas de que podemos tener acceso a ellas en cualquier momento desde el confort de nuestra casa? Y no sabían efectivamente en ese tiempo qué pasaba con el COVID, pero es un gran ejemplo de alguien que está tomando entonces una visión del futuro y que puede hacer, bueno, no va a pasar, muchos decían, pero realmente ha sucedido y hay que estar alineados entonces con esta visión y se han sustituido este gimnasio por la casa, se adaptaron en términos de
de poder entonces sacar lo mejor de lo que ellos tienen para poder generar un contenido. Entonces uno puede estar ejercitando su bicicleta, pero al mismo tiempo tener tu instrucción, tu instructor, digamos, en tu pantalla que te está alentando constantemente. Entonces tenemos este sentido de comunidad y también ese sentido de que lo estás haciendo con los otros. Por lo tanto, entonces es muy importante de qué manera podemos readaptar, adaptar las cosas en nuestros sistemas, en nuestras soluciones, y cómo podemos comprometer a nuestros clientes, a nuestros empleados, de maneras en que el diseño del futuro esté enfocado en el futuro, efectivamente, que nos sirva para nuestra organización. Ahora le voy a pasar la palabra a Brett, que él va a hablar entonces acerca de distintas maneras de pensamiento y va a llegar entonces hacia el mindset. Muchas gracias por el tiempo que me han brindado. Espero que haya sido un puente entre la adaptabilidad, la anticipación, cómo lo están haciendo solos con su equipo y ahora vamos a ver cómo lo podemos saber desde el punto de vista de la organización. Brett, por favor. Brett, you're mute. You have to turn on your mic. Let me see if I can maybe do it from here. Can you hear me now? Now we can hear you. Now it's all good. Everybody hear me? ¿Todos me escuchan bien? Ok, muy bien. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, Alejandro, por una presentación maravillosa. Ahora, al realizar la adaptación y la adaptabilidad. Y ahora yo voy a sumar esos dos conceptos y voy a hablar acerca de la alineación. En Connective Intelligence, yo lo fundé hace 21 años atrás. Esta empresa, nosotros estamos basados en Toronto, en Canadá, y estamos muy complacidos de esta colaboración para este evento. Y esta nueva área es muy importante para nosotros en tratar de comprender cómo las organizaciones pueden ser más ágiles, cómo se pueden adaptar con mayor rapidez. Y esto ha formado parte de mi investigación durante muchos años y hoy voy a compartir los conceptos básicos de la investigación y cómo esto se alinea con la noción de la anticipación para poder lograr organizaciones más inteligentes, para poder adaptarse a los cambios. Estas son las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos. Trabajamos con múltiples industrias, trabajamos con organizaciones que son más grandes, otras que son de mediano tamaño y también con algunas pequeñas. Y trabajamos con organizaciones en diversos sectores, como ustedes pueden apreciar ahí. El enfoque de esta sesión va a ser en base a analizar a las organizaciones propiamente tal. Entonces, yo he investigado en cuál es la naturaleza de una organización. Si nosotros intentamos ayudar a una organización para que sea más ágil, más adaptable, necesitamos dar un paso atrás y comprender, bueno, ¿qué es una organización? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta y cómo podemos apoyar de mejor manera a esa organización en sus esfuerzos por adaptarse? Mi investigación es entonces analizar las organizaciones, pero también las mentalidades. Y yo he trabajado como teórico y como practicante, trabajando a nivel individual de análisis con estilos de pensamiento de diferentes individuos y líderes, y también con equipos. Y también hemos trabajado con organizaciones durante muchos años haciendo eso precisamente. Lo que quiero hacer con esta investigación es aumentar un nivel y decir, a ver, las organizaciones, de hecho, tienen también una mentalidad, por así decirlo, y por lo tanto yo voy a compartir con ustedes esta noción de las mentalidades organizacionales. Débora habló acerca de la noción de cómo cada uno de nosotros tiene que cambiar nuestra propia mentalidad para construir esa resiliencia y cómo podemos tener una mentalidad mucho más emprendedora, más resiliente para poder impulsar acciones más eficientes y para poder trabajar en los escenarios futuros a los cuales se refirió Alejandro, para poder realmente apoyar y sostener el éxito de la organización. Entonces, vamos a analizar las organizaciones, vamos a explorar el concepto de la mentalidad en mayor detalle, que se va a enfocar en la investigación que yo he realizado en los últimos 10 años, por lo menos, y lo vamos a conectar todo eso con la adaptabilidad y cómo eso apoya a una organización en sus esfuerzos por la adaptabilidad para poder impulsar el éxito en el futuro.
Entonces, analizando las organizaciones, principalmente las organizaciones son sistemas y por lo tanto una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que las organizaciones son sistemas complejos, no son solamente un conjunto de elementos complejos y por lo tanto tenemos que entender que las organizaciones son sistemas complejos y que se trata de las interrelaciones que existen dentro de la organización. Entonces, como sistemas, nosotros solo podemos entender los sistemas y la complejidad del sistema en base a la cantidad de elementos que componen el sistema y la cantidad de interrelaciones entre esos elementos. Y por lo tanto, nosotros sabemos que las organizaciones son sistemas complejos y también para poder comprender una organización tenemos que enmarcarla y poder acercarnos a ella como un sistema complejo. Las organizaciones también son sistemas abiertos, como mencionó Alejandro. Si ustedes analizan cuando uno analiza cómo anticiparse al futuro, las organizaciones no operan dentro de una burbuja, las organizaciones trabajan dentro de un sistema mucho más amplio y dentro del entorno dentro del cual operan. Y por lo tanto, las organizaciones tienen que estar en sintonía y tienen que estar en observancia con los cambios que ocurren en el entorno externo para poder sostener su éxito. Las organizaciones también son sistemas con un propósito y por lo tanto yo sugeriría que las organizaciones son sistemas impulsados por un propósito. Se concentran en una meta y por lo tanto son entidades con un propósito y tenemos que desarrollar eso. Las organizaciones para desarrollar esos futuros tienen que imaginar diferentes escenarios y diferentes formas de poder enfrentar el mundo. Y en ese sentido, las organizaciones tienen también un enfoque cognitivo. Son sistemas cognitivos, tienen un propósito, se concentran en una meta y además se tratan de sostener la viabilidad a largo plazo y el éxito a largo plazo. Y por lo tanto, tenemos que comprender las organizaciones como impulsadas por un propósito. Y finalmente, las organizaciones también son cognitivas. ¿Por qué? Porque observan sus entornos, obtienen un significado de los datos y de los desafíos que enfrentan y además intentan actuar con relevancia para poder apoyar su éxito. Entonces, si ustedes piensan en una organización, es un sistema observador. Si ustedes piensan que trata de anticipar los diversos futuros que potencialmente podrían desenvolverse en los próximos 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años o 20 años. Se trata de estar en sintonía con las sutilezas, con los cambios en el entorno y cómo una organización puede eficazmente responder a esos cambios. Entonces, las organizaciones tienen que estar sensibles a sus entornos. Tienen además que saber interpretar los datos que observan. Las organizaciones también son organizaciones que hacen sentido de los datos que recopilan, que obtienen y que observan. Y en base a esas interpretaciones y a esos esfuerzos por darle sentido a todo eso, pasan a la acción. Y por lo tanto, las organizaciones, de hecho, lo que tratan de impulsar una acción inteligente. Y por acción inteligente, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a que intentan ser inteligentes actuando con relevancia para la mantención y para el progreso de sí mismas. Y por lo tanto, las organizaciones son sistemas cognitivos que pretenden adoptar acciones inteligentes para poder mantenerse con éxito en el futuro. Ahora, habiendo analizado lo que son las organizaciones y mi investigación, lo que yo quería hacer era entender qué es lo que eran fundamentalmente. Las organizaciones, por naturaleza, se concentran, son entidades enfocadas en lo cognitivo. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender cómo podemos ayudarlas a crecer y a transformarse, tenemos que empezar a analizar el entorno por dentro y normalmente hemos analizado el clima y la cultura. Muchos de ustedes seguramente conocen diferentes estudios sobre climas, sobre participación, sobre cultura, que nos dan una idea de cuál es el estilo, la cultura de la organización. Estas son cosas que son realmente importantes para poder entender qué es lo que ocurre dentro de la organización. Y en mi investigación he intentado comprender cómo podemos ayudar a las organizaciones a crecer, cómo podemos ayudarlas a crecer para que puedan ser innovadoras, crear nuevos valores para sus clientes y cómo pueden ser más
adaptativas mirando hacia el futuro. Ahora, si nosotros entendemos las organizaciones como sistemas cognitivos, entonces a partir de eso podemos decir que sería muy importante señalar cuál es la mentalidad de una organización como sistema cognitivo. Y mi investigación ha destrabado o ha sido la primera evaluación para tratar de evaluar lo que es la mentalidad de la organización. Analizamos la mentalidad de los equipos y también de las organizaciones. Yo diría que la mentalidad, de hecho, es importante y es importante para una organización cuando uno intenta comprender y evaluar su capacidad real para crecer, para crear nuevo valor, para innovar y para cambiar en forma adaptativa. Y por lo tanto, yo describiría una mentalidad como algo que encarna los valores, los pensamientos y las ideas anteriores y las preferencias que influyen sobre la acción y las tensiones dentro de la organización. Así que yo voy a compartir con ustedes una herramienta que yo desarrollé como mi trabajo doctoral y que de hecho evalúa cuantitativamente la mentalidad de las organizaciones. Ahora, analizando la mentalidad, existen 13 actividades interrelacionadas. Lo que yo he descubierto en el trabajo que llevo haciendo durante los últimos 10 años más o menos es que en la literatura de negocios y la mentalidad normalmente se limita al componente de pensamiento, que no es incorrecto, pero no es todo. Si uno piensa en la mentalidad es un sistema propiamente tal y un sistema donde nuestras mentes operan como sistemas y existen tres diferentes componentes interrelacionados. Está el componente de pensamiento, pero también el componente emocional o afectivo o de sentimientos y también existe un componente volicional, es decir, que se activa en cómo nosotros tomamos diferentes o adoptamos una opción, tal o cual opción. Entonces, si uno piensa que esto es un equipo, la mentalidad se compone de pensar, sentir y cómo nosotros pensamos y sentimos como organización, todo eso ejerce una influencia sobre las opciones que nosotros elegimos y cómo todo eso impulsa las acciones. Y la idea, obviamente, es adoptar acciones inteligentes, como señalé anteriormente. Una mentalidad, entonces, representa no solo el cómo pensamos, sino que captura cómo sentimos y y cómo actuamos en el mundo, cómo elegimos actuar en el mundo. Entonces, veamos diferentes formas de ver, de analizar las mentalidades. Ustedes han escuchado de la investigación fabulosa que hizo Carol Dweck en términos de mentalidad y ella popularizó la idea de las mentalidades y ella codificó las mentalidades en dos formas fundamentales. Habló de una mentalidad fija versus una que está en crecimiento. Ahora, yo distinguiría su trabajo de la forma en que yo me refiero a las mentalidades, algo a lo cual me voy a referir en un segundo más, es que ella analiza, yo diría que la investigación de ella se concentra en la investigación, en la mentalidad como un espejo. En su trabajo, ella analiza la mentalidad desde el punto de vista psicológico y en torno a cómo nosotros evaluamos, nos autoevaluamos y cómo nosotros percibimos nuestras propias habilidades, capacidades y nuestra inteligencia. Y básicamente es un reflejo de las creencias que nosotros tenemos de nosotros mismos, lo que es, por cierto, una forma muy útil de analizar las mentalidades. Hay dos diferentes formas, la fija y la de crecimiento, donde nosotros pensamos que nuestras habilidades básicamente son innatas y no hay mucho espacio para el crecimiento, versus la mentalidad en crecimiento que es abierta y donde nuestra inteligencia es expansiva y que por lo tanto podemos aprender a hacer las cosas de manera diferente, que es algo que provoca mucho empoderamiento y es muy gratificante cuando uno analiza las mentalidades. Pero yo me enfoqué no tanto a nivel individual, sino sí en lo individual, pero también en la organización y también en el enfoque societal. Cuando yo pienso en una mentalidad,
pienso en esto como si fuera a ponerle una metáfora, diría que son ventanas. Entonces, en vez de ser un espejo que refleja nuestras habilidades, cómo nosotros percibimos nuestras capacidades, nuestras habilidades, mi mentalidad, la forma en que yo lo veo en mi investigación es más bien como ventanas. Ventanas, es decir, la forma en que nosotros visualizamos, enmarcamos el mundo que nos rodea y cómo nosotros le damos significado al mundo que nos rodea. Ahora, existen 4 diferentes tipos de mentalidades que nosotros hemos analizado y que nosotros hemos desarrollado y codificado dentro de un entorno de organización. Ahí ustedes pueden apreciar el modelo que se denomina la rueda de transformación. Y afuera están las mentalidades principales que ustedes pueden ver en el lado exterior. Y que están dentro de las organizaciones y que son igualmente importantes en términos de poder apoyar a a la capacidad de la organización para poder crecer, adaptarse y luego para transformarse. Ustedes escucharon a Alejandro referirse a la capacidad de imaginar y por lo tanto ustedes pueden apreciar que de hecho está la mentalidad de imaginación. Esa está presente ahí, es decir, la capacidad de concentrarse en nuevas ideas y en el descubrimiento y abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y a potenciales futuros. También existe otra mentalidad clave que también está en juego y es la de resolución, es decir, en concentrarse en las soluciones y en los resultados. Una cosa es imaginar cosas y poder analizar diferentes escenarios futuros, pero también nosotros tenemos que transformar eso y traducirlo a acción. Como dijo Alejandro, tenemos que ser capaces de formular prototipos, de poder poner todo eso, transformarlo en acción. Necesitamos tomar decisiones acerca de cómo mejor encarar el mundo en base a los escenarios que enfrentamos y por lo tanto esa resolución se refiere más que nada a la parte pragmática, a los resultados, a las soluciones y también tenemos que analizar, ustedes también escucharon a Alejandro referirse a los escenarios al escaneo, a un escaneo de lo que pasa en el entorno. Y este sería el enfoque de la mentalidad de análisis, que básicamente se concentra en la realidad actual, en el contexto, en lo que impulsa la necesidad de tomar decisiones en base a evidencias, etcétera. Pero la mentalidad de alineamiento también es muy importante y se relaciona a valores e integración, a la medida en la cual nuestra agenda estratégica y de innovación se alinea con nuestra estrategia de negocios, por ejemplo. Aquí hablamos acerca de la alineación a diferentes niveles, pero aquí en el modelo me refiero desde el punto de vista de que si acaso los valores están alineados o no con las decisiones que tomamos, si nuestra visión está alineada con la dirección estratégica que hemos tomado, si acaso los comportamientos individuales de las personas dentro de la organización están sincronizadas, alineados con nuestros valores y así sucesivamente. Entonces, esto básicamente se trata de impulsar el compromiso, el nivel de compromiso que nosotros tenemos dentro de la organización. Lo que se aprecia aquí son 4 principales, lo que yo denomino las mentalidades principales que nosotros evaluamos y que en términos cuantitativos hemos podido medir dentro de las organizaciones, dentro de una organización completa o desglosada en departamentos a nivel de áreas de liderazgo, etcétera. Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hemos logrado hacer eso, pero también se puede apreciar dentro de la rueda de transformación 8 factores que yo formulé y que básicamente impulsan e influyen en la capacidad de esa organización de crecer, de transformarse y de lograr una acción inteligente en el futuro. Y también hemos codificado esas, pero me voy a concentrar en esta presentación en estas mindsets. So here's a case example of using the mindsets, and we use a spider plot to codify the actual mindset gráfico para poder plotear el tipo de mentalidad dentro de la organización. Y lo que se puede apreciar aquí es que aquí se muestra muy dramáticamente la falta de alineación entre 3 diferentes niveles de la organización. Ustedes pueden ver los supervisores, vicepresidentes senior, etcétera. Mientras más grande es esta gráfica, mientras más expansiva sea la capacidad de la organización de crecer y de transformarse, más constreñida es en términos hacia el centro. Eso significa que
la organización es más, se puede sentir más contrañido, los líderes dentro de esa organización se sienten más contrañidos en términos de la capacidad de la organización de poder crecer y de transformarse. Lo que se puede apreciar aquí entonces es una necesidad de mejorar la alineación entre los niveles de liderazgo. En este tipo de situación, ustedes van a poder apreciar que el mensaje aquí es que los supervisores y los gerentes sienten fuertes limitaciones en términos de su capacidad de imaginar, de pensar en forma diferente, de poder lograr que se haga el trabajo. No sienten que hay una alineación o una capacidad para adecuadamente impulsar la toma de decisiones basadas en la evidencia dentro de la organización. Y esto, por lo tanto, se le entrega a la organización mucho conocimiento acerca de qué cosas tienen que hacer en forma diferente para poder fortalecer la alineación entre estos diferentes, entre estos tres diferentes niveles de liderazgo. Entonces, una pregunta que a mí me gustaría formularles a ustedes es, ¿dónde se encuentra su organización en este momento y dónde necesita estar para adaptarse y para sostener el éxito en base al entorno BUCA en el cual nos encontramos? ¿En dónde necesita estar la organización? Y por lo tanto, lo que ustedes pueden apreciar aquí es el índice de puntaje OGI, como yo lo denomino, y tiene 5 diferentes niveles. La herramienta tiene un valor numérico, como ustedes pueden apreciar, para los diferentes niveles. Y eso se correlaciona con la capacidad para ser adaptativos, innovadores, cuál es la posición general en torno a su medio ambiente, si son proactivos, si estamos hablando de una organización, por ejemplo, que participa en anticiparse a los escenarios, etcétera. Esa va a ser una organización que en nivel 4 o 5 van a tener buenos resultados porque son proactivas, adoptan acciones para pensar en el futuro, para poner la organización a prueba del futuro. Entonces, mientras más alto sea el puntaje en cada una de los niveles, mejor va a estar la organización preparada para el futuro, por así decirlo. Entonces, una pregunta para ustedes sería, bueno, si ustedes piensan dónde se ubica su organización en este momento y lo que es más importante, dónde necesita estar. Lo que resulta ser muy interesante es tratar de hacer que lo invisible se haga visible. Hay muchas cosas, muchos factores que están en juego dentro de una organización y dentro de un entorno. Hablamos acerca del clima, hablamos acerca de la cultura y ahora yo estoy hablando acerca de la mentalidad. También existen diversos factores implícitos que están en juego dentro de la organización y por lo tanto lo que yo he tratado de hacer es de hacer que lo invisible se haga visible, cómo poder cuantificar esas dinámicas invisibles que de hecho ejercen una influencia sobre la capacidad de la organización de crecer y de transformarse. Y no solo eso, una vez que nosotros hemos cuantificado todo eso, ahora vinculemos eso con el desempeño real del negocio. ¿Puede uno entonces correlacionar la mentalidad de una organización con el desempeño real del negocio? ¿Puede uno correlacionar la mentalidad de una organización con su tasa de crecimiento, por ejemplo, con su capacidad para crecer en 10, en 20%, en 150%, lo que sea? ¿Puede uno correlacionar eso de verdad? ¿Puede uno vincular la mentalidad con la capacidad de una organización de aumentar la rentabilidad y sus márgenes? Y la respuesta a esas preguntas es absolutamente sí. Nosotros hemos realizado centenares de ejercicios y la precisión de esta herramienta es de alrededor del 85% y 85% absolutamente preciso y 100% de precisión con todas las organizaciones de todos los sectores, pequeñas, medianas o grandes en diferentes países. En este momento en aproximadamente 15 países. Así que la respuesta es definitivamente que sí. Nosotros podemos medir la mentalidad y podemos además vincular eso con el desempeño de las empresas. He aquí algunos ejemplos. Este es una empresa global de suministro de eh, artículos médicos y ellos querían utilizar el OGI, este indicador de crecimiento organizacional. Esta es la herramienta que yo creé, que posee la cuantificación de la mentalidad.
junto con esos 8 factores de orientación que yo les mostré en la rueda transformacional o de transformación. Entonces yo utilicé la alineación organizacional para poder evaluar la alineación organizacional, sus fortalezas y dónde necesitaban enfocarse. Y ellos tenían un enfoque para fortalecer su fuerza operacional. Como mencionó Alejandro, en una de sus láminas habló de la explotación versus la exploración. La explotación, bueno, en este caso, esta organización estaba más concentrada en la explotación. Ellos trataban de refinar sus eficiencias operacionales, por así decirlo, dentro de la organización y querían mejorar la mentalidad de la organización y sus comportamientos. Nosotros hicimos un primer análisis en el año 2018. Ustedes pueden apreciar que eso está representado en las líneas en morado. Y luego lo hicimos después de participar en una serie de ejercicios para poder mejorar su desempeño operacional. En el año 2019 volvimos a utilizar esta herramienta y ustedes pueden ver que se ha ampliado este ploteo y pueden ver la correlación en el impacto del negocio. Entonces, básicamente, la rentabilidad a través de la innovación aumentó en un 7.4%. Esto implica fortalecer la rentabilidad de la organización, lo que resulta ser absolutamente importante. Tenemos que ser capaces de crecer y de transformarnos, pero también de lograr un crecimiento rentable, lo que resulta ser absolutamente fundamental, como todos ustedes saben, para poder apoyar el éxito a largo plazo de la organización. En entrevistas anteriores de evaluación con diferentes líderes, ustedes pueden ver que ahí que la gente decía que era evidente un cambio cultural, que hay muchas cosas que están cambiando, seguimos tratando de buscar nuevas formas de trabajar, la mentalidad ha cambiado, tenemos un enfoque completamente nuevo en comparación con el que teníamos anteriormente. Estos son ejemplos cualitativos de que se alinean con el análisis cuantitativo a través de la herramienta OGI, que muestra una conexión directa entre este tipo de mentalidad y el mejoramiento del desempeño del negocio. Otro ejemplo fue con una organización más pequeña que trabajaba en el rubro de alimentos para el sector educacional, y ahí el CEO quería impulsar el crecimiento en base a una medición de la línea base del año 2017, y ustedes pueden apreciar aquí que los resultados de los GI querían invertir en estos aspectos que ustedes pueden apreciar aquí. Ellos se querían concentrar en esto. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ellos tuvieron un puntaje bastante bueno, 63 en el 2017. La organización participó, impartió capacitación, coaching a los diferentes niveles de liderazgo. Hicimos diferentes cosas con esa organización, lo que provocó este éxito. Y luego la reevaluamos en el año 2018. Esto fue como 16 meses después de la primera evaluación, y ustedes pueden apreciar ahí que la empresa aumentó su crecimiento de ingresos en 14.3, y ustedes pueden ver que el puntaje del OGI también aumentó, y pueden apreciar que su innovación aumentó en un 6%, la colaboración aumentó en 6%, lo que son ejemplos de que hubo un mayor enfoque en la innovación para mejorar sus eficiencias operacionales, pero también se enfocaron en otras actividades externas para crear nuevos valores para sus clientes. Bueno, aquí queríamos simplemente darles una idea de cómo esto se puede medir cuantitativamente, la mentalidad de las empresas, la mentalidad organizacional, para evaluar la capacidad de alineación de la empresa, porque esa alineación resulta ser absolutamente esencial. Lo que nosotros apreciamos es que el equipo de liderazgo no está alineado. Estamos trabajando con diferentes organizaciones en este preciso momento donde la orientación estratégica de la empresa implica que hay una fuerte falta de alineación, y por lo tanto alinear al equipo de liderazgo es un paso muy, muy importante. Es el primer paso, pero también con los diferentes niveles, con los directores, con los gerentes, con los supervisores, con las personas
que están en todos los niveles, los que contribuyen, y tienen que comprender dónde está la organización y cómo poder fortalecer esa alineación entre diferentes funciones, entre ventas, mercados, en recursos humanos, en ingeniería o en diferentes funciones. Muchos de ustedes seguramente poseen organizaciones en diferentes ubicaciones geográficas y pueden cualitativamente evaluar la mentalidad de esas diferentes ubicaciones y aumentar, mejorar la empresa en cada una de esas áreas. Así que quisiera agradecerles, queremos dejar tiempo para preguntas y respuestas. Quisiera agradecerles y como dijo Deborah, hay que lograr el cambio y en eso trabajamos nosotros, en el cambio de mentalidad y queremos trabajar con las organizaciones para que ustedes puedan lograr que haya un cambio en la cultura de la mentalidad para apoyar a largo plazo el éxito de sus empresas. Ahí tenemos un libro que se llama El crecimiento a través de la disrupción, eh, que básicamente se concentra en, el, en mejorar las mentalidades para innovar, para el cambio y para ganar con esta herramienta que es el OGI. Así que muchas gracias por brindarme la oportunidad de darles una pincelada muy rápida de lo que son las mentalidades, dónde están las organizaciones, cuál es la importancia de la alineación de las empresas. Y ojalá vinculando esto con la presentación de Débora, que se refirió a cómo esto se hace a nivel individual y a lo que mencionó Alejandro, y en el sentido de que yo creo que los sistemas, las empresas son sistemas cognitivos y que necesitan trabajar con la imaginación y la anticipación de escenarios futuros para cada uno de los negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Brett y Deborah, por esas. Bien, como mencionaron, efectivamente, antes de cerrar este seminario, este webinar, nos interesaría poder responder algunas de las consultas que algunos ya han estado haciendo a través del chat. Y la primera de ellas la hizo Constanza y pregunta, ¿cuál es el gran desafío para países de Latinoamérica para lograr anticiparlos? ¿Cuáles son tal vez algunas brechas que podamos identificar que no nos están pidiendo, no nos están permitiendo generar estas estrategias de anticipación? Alejandro, ¿quieres comenzar tú respondiendo? Sí, cortito, yo creo que uno de los grandes desafíos de Latinoamérica es que es muy heterogéneo, ¿no? Es difícil compararnos entre cada uno de los países porque hay algunos que tienen cierto grado de madurez más que otros. Em, yo creo que uno de los desafíos principales, que es lo que ocurre en Chile también, es que es que vivimos en el corto plazo, ¿no? Estamos en la explotación en el día a día, la explotación tanto desde el punto de vista de los negocios como de resolver desafíos inmediatos. Y esto hay que verlo en distintos niveles, lo podemos mirar a nivel sistémico desde las políticas públicas que nos permitan desarrollar mejor política pública. Ahí también hay que instalar la anticipación. En Chile al menos el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo está desarrollando una mirada con elementos de anticipación. No sé si está ocurriendo en los otros países, yo creo que desde ahí hacia abajo, hacia fondos, desde las políticas públicas hasta las organizaciones, hace falta un montón sobre todo en elementos que tienen que ver con la innovación, con cómo desarrollar nuevos productos, sacar un poco la cabeza del suelo como avestruz y empezar a mirar qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Hay una falta de mirada hacia el futuro, eso en términos generales en toda Latinoamérica. Y por eso es que es relevante esto. Y es relevante que se instale desde las políticas públicas hacia abajo, ¿no? Porque las políticas públicas también tienen que ir de la mano con una mirada de futuro en torno a los cambios. Una empresa en particular o un sector industrial puede ir mirando hacia adelante, pero se va a encontrar siempre con barreras que tienen que ver con el entorno, en el fondo, de las políticas públicas que le permitan acelerar ese proceso de búsqueda y de exploración en lugar de convertirse en un freno. And Deborah and Brett, maybe I don't know if you have some insights about the gaps that we have in Latin America, but I'm pretty sure that you can provide us some interesting insight about the gaps that are needed to actually have a society that's more open to have these anticipation strategies.
Yes, I think that when you look at it from a mindset perspective, I've done work in Colombia. There was a time a number of years ago when I spent time in Colombia working with various companies there. And you know, when I look at this notion of the four mindsets that I mentioned, the imagine, resolve, analyze, and align, what it also applies to organizational, not just organizations, but also cultures. And so something that would be really, I would ask the group to reflect on is which of the four mindsets do you think is most prevalent in South America or Latin America? Which of those four mindsets do you think is actually the strongest? I would just put that out there, just maybe before I provide my perspective on that. It might be interesting to see where people feel those four mindsets play out. Which are most prevalent, do you think, in Latin America? So Natalie, maybe there's in the chat, there might be somebody that would be Natalia, able to... quizás alguien en el chat tenga una perspectiva en ese sentido. Quisiera atreverse a decir cuál cree que es de estos cuatro aspectos uno de los que más faltan en Latinoamérica. Pensamos tal vez que pueda ser la alineación, tal vez la capacidad de analizar, de imaginar o de resolver. Alguien que analizar contestan por ahí. Analyze their science, it's one of the ones that probably it's a bigger gap here in Latin America. Yes. Sí, mencionan que quizás la mentalidad de análisis es la que más falta. Sí, esa es exactamente la mentalidad que yo sugeriría que en mi experiencia podría ser necesaria para las organizaciones en América Latina. Es la capacidad de tomar esas ideas y de adoptar un enfoque mucho más analítico, basado en la evidencia, para determinar las oportunidades y para estructurarlas, organizarlas en base a un marco de análisis de mentalidades. Creo que todas estas son muy, muy importantes para impulsar el crecimiento y la transformación en las organizaciones. Mi idea es que inherentemente la mentalidad de imaginación es seguramente bastante adoptada en América Latina, por lo menos esa es mi experiencia, y yo diría que también la alineación, yo diría que las mentalidades de resolución y de análisis serían las dos que podrían resultar ventajosas para, en términos muy generales, muy globales, poder aumentar eso en América Latina, en Sudamérica, y correlacionar estas mentalidades o estos tipos de mentalidades y la resolución conjuntamente con la de análisis impulsa un enfoque mucho más competitivo para las organizaciones en América Latina. Y aquí hay otras cosas muy interesantes. Alguien habla de la resolución, especialmente en Chile. Otra persona dice un poco de todo, pero Eduardo tiene una visión muy interesante. Él habla acerca de imaginación y de cómo nosotros tomamos mucho tiempo para poder cambiar estas cosas. Y también aquí hay otras ideas muy interesantes. Él dice, bueno, detrás de la capacidad de análisis está la capacidad de la interpretación. Entonces, cómo nosotros interpretamos los datos con que contamos y cómo eso puede conectarse nuevamente con la imaginación. Yo creo que es la interpretación que está detrás de eso, que se aprecia. Qué lindo ver cómo ustedes mismos están respondiendo a las mismas preguntas que ustedes hicieron. Como dijimos al principio de este seminario, de este webinar, la intención era efectivamente esa, que pudiésemos lograr reflexionar respecto a los temas que estamos poniendo sobre la mesa. No era nuestra intención traspasarlos como una verdad absoluta, pero sí es importante que empecemos a discutir estos temas, que empecemos a entender que existen formas para poder trabajar los temas de anticipación y principalmente que toda esta estrategia está absolutamente conectada con todo lo que es el mindset y con esta Wheel Transformation que nos presentaron Débora y Brett, que tiene que ver con
la capacidad de conectar la imaginación, el alineamiento, el análisis y la interpretación, como bien dice Ansel, junto con la capacidad para resolver. Les presentamos al principio, nosotros consideramos que hay 3 aspectos claves para desarrollar, para poder innovar, como decíamos al principio, para buscar metas de innovación que sean mucho más ambiciosas, ¿verdad? Por ahí, como bien dice Débora en nuestras conversaciones, siempre habla del teatro de la innovación, y nos dice, dejemos de lado el teatro de la innovación y concentrémonos efectivamente en tener metas que sean mucho más transformacionales y que nos lleven a realizar cambios que nos dejen como líderes en el mercado, ¿verdad? No seguidores. Nuestra invitación no es a nivelarnos a través de la innovación, sino a transformarnos en líderes transformacionales. Esperamos que estas reflexiones las hayan recibido bien, esperamos que con este seminario hayamos podido incorporar las primeras luces al respecto y recordarnos los 3 conceptos principales que son base de los programas que realizamos en DUIX junto a OGI, junto a Connective Intelligence, que son la anticipación, el alineamiento y la adaptabilidad. Así es que les damos muchas gracias a todos por asistir el día de hoy, por participar. Tuvimos una muy buena convocatoria, muy variada. Solo algunos puntos a seguir, tal como prometimos. Tenemos una cita pendiente con los primeros inscritos y asistentes. Los vamos a estar contactando para ver si podemos, no si podemos, para ver cómo podemos concretar ese café virtual, donde podamos conversar sobre los temas que revisamos hoy, sobre cuál es el estado en sus organizaciones respecto a estos puntos, para poder tener ahí una conversación más dirigida. Al mismo tiempo, la presentación de Brett y Débora y la de Alejandro se las vamos a compartir en PDF. La de Débora y la de Brett van a estar en español, la versión en español es la que vamos a compartir con ustedes. Y el video vamos a estar compartiéndoles también el canal donde está la grabación del seminario que tuvimos el día de hoy. Así es que les damos nuevamente muchas gracias por asistir. Por darnos el espacio dentro de sus agendas para poder hablar de estos temas, y esperamos que efectivamente esto genere reflexiones y que estas reflexiones se transformen en acciones. Recordemos, lo importante es saber conectar la acción con la visión. Así es que muchas gracias y esperamos que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, Débora. Gracias, Brett. Thank you. Estamos en contacto. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, que tengan una buena semana todos. Buen fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Thank chao. you. Gracias. I think we have a 4th A, analyze. Anticipation, adaptability, alignment, and analyze. Let's just. We will have to incorporate that. So I Absolutely. can't see anybody right now. Oh, it's the webinar mode. We cannot see them. It's the shame, but Yes, But unfortunately, I can't see your visual anymore. I can't get it back up here, but I can hear you still. Yeah, oh, okay. I thought that you were talking about the attendees. No, just you. I can't see your faces. So It's probably because your presentation. yeah, You're in the stop presentation. You're sharing yeah. your screen. Yeah, stop the chair. yeah, I did the stop. Yeah, it's one of these things that I'm having a challenge with when it kicks out. Getting back in is I can't find a way to get back in. But I can anyway. I can hear you. I noticed that there are still 27 participants. So are we still engaging and able to chat with them, or? There are still 20 participants left, but everybody is in the chat. I don't know if you can see Brett and Deborah. There are many thank yous about what we presented today. So. Oh, okay, good. Nice. Yes, All I right. see that. And So, well, we kept to our time. Yes, we were very perfect with the time, so that's really good. Yeah. All right, and I'm going to finish this webinar now for everyone. Maybe we can schedule another presentation, another Zoom. Yeah. Yeah. Let's schedule a debrief conversation from this. Yeah. Let's. I will send you a link. I will end this and I will send you a new link immediately. Okay. Gracias a los traductores, Jorge, César.
Yes, thank you, Jorge. Yeah, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas Thank you, Nata, and